Desvanecidos. Perdidos sin dejar rastro. Estos son los misterios de aquellos cuyos viajes tienen un comienzo, pero no un final. La fuga de Alcatraz, la evasión más famosa de todos los tiempos. ¿Demostrará la investigación que los presos no se ahogaron? Brasil era su destino final. Amelia Earhart. Durante 80 años muchos creyeron que se estrelló y murió. ¡Espera! ¿Cuál es su posición? ¿Podría una fotografía demostrar que sobrevivió? Les encerraron en una cárcel. D.B. Cooper robó $200.000 y saltó de un avión para no volver a ser visto. ¿Sería porque él era en realidad ella? Nunca encontraron a D.B. Cooper porque escapó disfrazado de mujer. Del primer icono femenino de la aviación estadounidense a genios criminales fugados. Hemos encontrado nuevas pruebas que podrían revelar la verdad y acercarnos más a descifrar estos misterios sin resolver, los desaparecidos. La fuga de Alcatraz. Alcatraz, La Roca. Rodeada por las letales aguas de la bahía de San Francisco, esta cárcel de máxima seguridad basaba su reputación en una simple promesa, que nadie escaparía jamás de ella. Pero en 1962, 3 hombres se fugaron de la cárcel y no volvieron a ser vistos. La fuga de Alcatraz es un misterio, porque nadie puede decir con seguridad qué pasó con los 3 fugitivos. Es fascinante porque lo que hicieron para salir de las celdas fue impresionante. Sin que les pillaran, ni les vieran. Evitaron que les detectaran los guardias y se marcharon de la isla. Pero luego, ¿qué pasó con ellos? Ese es el gran misterio. El motivo por el que soy el encargado del caso es que en 1978, por orden del Congreso, la investigación pasó de ser del FBI al Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. El caso sigue abierto porque este cuerpo no deja de buscar a los fugitivos. La búsqueda continúa hasta llegar a un punto en el que se determina que es imposible que la persona pudiera seguir viva, o si realizamos un arresto, o si descubrimos que ha fallecido, o hay alguna otra manera de cerrar el caso legalmente. Nunca pedimos que cierren los casos. Seguimos buscando a los fugitivos, porque los criminales tienen que ser llevados ante la justicia. Y estos hombres deben condena a la Agencia Federal de Prisiones por los crímenes que cometieron. No podemos dejar que la gente se libre después de cometer un crimen. El nombre del caso se basa en los números con los que identificamos a los fugitivos. Son números que asignamos a cada fugitivo. Uno para John Anglin, otro para Clarence Anglin y otro para Frank Morris, y son distintos. El de Frank Morris es 34337. El de John Anglin es 34044. Y el de Clarence es 34043. Esta historia es más compleja de lo que la gente cree. En 1962, 2 hermanos y presos de Alcatraz, Clarence y John Anglin, que habían sido condenados por atraco, empezaron a planear la fuga. Otros 2 presos, Frank Morris y Alan West, se unieron al plan. Hay que reconocerles que lo mantuvieron en secreto. Pero el preso Robert Scheiblein lo sabía. Los hermanos Anglin, Clarence y John me caían bien. Eran callados, no eran muy inteligentes, pero tenían mucha calle. Me habría llevado bien con ellos en esa cárcel o cualquier otra. Pensábamos parecido. Morris tenía cabeza, pero yo también soy listo y chocábamos. Discutíamos. Éramos como 2 alfas, no hicimos buenas migas. Y Alan West era como un perrillo ladrador. Un agitador y un bocazas. Hablaba demasiado como para asociarme con él. No le contaba nada, porque no confiaba en que no lo soltara. Las celdas de los hermanos Anglin, Morris y West estaban en mi fila, y cuando íbamos al comedor, caminábamos juntos y les oía.
Les dije directamente, ¿cuánta gente ha intentado escapar y no lo ha conseguido? ¿Vais a hacerlo en mitad de la noche sin que os pillen? El plan de fuga de los presos comenzaba cavando un túnel desde sus celdas. En la parte posterior de las celdas había un pequeño conducto de ventilación. Lo cincelaron hacia arriba y hacia los lados para agrandar el agujero, y luego hicieron rejillas de cartón parecidas a la original. A no ser que un guardia entrara y la empujara o la tocara, no sabría que la habían reemplazado. Los familiares de John y Clarence decían que eran los MacGyver de los años 50. Usaron cucharas para hacer cinceles y un taladro con el motor de una aspiradora. Hicieron una linterna casera y también salvavidas. John y Clarence eran vecinos de celda. Mientras uno trabajaba, el otro hacía guardia. Greg Morris y Alan West hacían lo mismo. Alcatraz era una cárcel de máxima seguridad y privilegios mínimos. Los presos tenían poca comunicación con el mundo exterior y había mucha seguridad. Hacían 24 recuentos oficiales al día, más 6 recuentos en los talleres para las cuadrillas de trabajo. Nos contaban y en cuanto terminaban el recuento empezaban a contar otra vez. Había muchísima seguridad. Tras el recuento de la tarde, pasaban a vernos y apuntaban si estábamos en las celdas. Los presos hicieron unos bustos de sí mismos. Usaron pasta, pegamento, papel maché y las hicieron a su semejanza. Y lo hicieron bastante bien. Clarence Anglin era el barbero, me cortaba el pelo, así que puede que lo usara para su busto. 11 de junio de 1962, 9:30 de la noche. Los presos entran en acción, retiran las rejillas y gatean por los conductos de ventilación hasta el tejado. Pero Alan West fracasa en el intento y se ve obligado a regresar. Alan West no salió del bloque de celdas porque no había hecho el túnel lo bastante ancho. Unos minutos antes de las 10 se oyeron unos golpes metálicos. El guardia dijo que sonaba como si alguien golpeara un barril de 200 litros. Seguramente fue cuando retiraron la tapa del conducto de ventilación. Al llegar al tejado, Morris y los Anglin recogieron una balsa que habían escondido allí unos días antes. Habían hecho la balsa con más de 50 impermeables y la habían inflado con un acordeón que usaron como fuelle. Se les ocurrió la idea de hacer una balsa con impermeables y salvavidas. No contaban los impermeables. Un preso podía coger un impermeable y al día siguiente otro. Acabaron usando 30 o 40 impermeables. Fueron al extremo nororiental del edificio, donde había una tubería. Bajaron por ella, tiraron una manta encima del alambre de espino que había en lo alto de la valla y la escalaron de uno en uno. Luego descendieron por el depósito de agua. Calculo que estarían en el agua a las 11. Sin duda, escaparon de la isla. ¿Pero qué pasó con los fugitivos cuando abandonaron la isla? Dicen que se ahogaron, pero no se recuperó ningún cadáver. ¿Qué creen los expertos que les sucedió? Teoría 1. Escaparon y se ahogaron. Una vez llegaran al agua, las probabilidades de supervivencia no eran muy altas. Aparte de la temperatura del agua que podría causar la muerte, el exconvicto Robert Scheiblein coincide con la valoración de Dyke. Yo pude darles tablas de las mareas. La última era la del viernes. El domingo, Frank Morris vino y me dijo: te lo agradecemos, pero cuando lleguemos al agua nos iremos. No podemos esperar a que suba o baje la marea. Me sorprendió que no lo comprendieran. Estaban... Además, Michael Dyke señala varias pruebas encontradas.
Unas 24 horas después de la fuga, encontraron un remo cerca de la isla Angel. Y 2 días después recuperaron un paquetito que estaba hecho con la misma tela impermeable. Cuando lo abrieron, dentro estaban los efectos personales de John y Clarence Anglin. Fotos, notas escritas por ellos y fotos familiares. Pero otros no están tan seguros. Incluso algunos familiares creen que los presos sobrevivieron y prosperaron. Acabaron en Brasil y llevaron una buena vida. Teoría 2. Escaparon y sobrevivieron. Si queréis saber qué pasó de verdad, preguntad a algún familiar y os diremos con total seguridad que sobrevivieron. Salieron de la isla y se marcharon a Brasil. Llevaron una buena vida. Supusieron que remarían hasta la isla Angel. Ellos querían que las autoridades creyeran que iban al norte y fueron al sur. Widener descarta la posibilidad de que sus tíos se ahogaran. Dicen que los 3 se ahogaron, pero no se recuperó ningún cadáver. Yo mismo he nadado allí. Pude entrenar y nadar casi 2,5 kilómetros en esas aguas en 38 minutos. Y sé mucho sobre John y Clarence. Eran buenos nadadores. El lugar donde crecieron, la bahía de Tampa, se parece mucho a la de San Francisco. Y nadaban mucho allí. Si nos fijamos en la fotografía de uno de los salvavidas que encontraron, la correa de la espalda estaba atada. ¿Dices que alguien se ahogó con ese salvavidas? ¿Que salió flotando y lo encontraron, pero no el cuerpo? Widener afirma tener información detallada sobre el viaje de sus tíos a Brasil, pero es reacio a compartirla. Algunos miembros de la familia sabían que estaban en Brasil. Tuvieron que hacer una parada de camino a Brasil. No puedo hablar de eso. Con cuidado de no revelar demasiado, Widener enseña una fotografía realizada años después por un amigo de la familia llamado Fred Brissi. Ellos quisieron que les hiciera esta foto. Querían que su familia supiera que estaban bien. ¿Qué probabilidades hay de que Brissi fuera a hacer una foto de 2 hombres en Brasil que se parecieran tanto a ellos 2? Mi madre vio la fotografía y los reconoció. John es el rubio y Clarence el moreno. John tenía una cicatriz en la mejilla que se hizo cuando era joven. En la cara de ese hombre se ve una cicatriz. Clarence fumaba mucho, y si os fijáis en su bolsillo, se ve un paquete de cigarrillos. En una ocasión, los hermanos se arriesgaron a que los capturaran cuando volvieron a casa a un funeral. Mi abuelo murió en 1989, y estoy casi seguro de que vinieron. Otros familiares los vieron. Cuando la familia llegó a casa, había un jarrón en la mesa con una docena de rosas y una tarjeta. No voy a decir qué ponía, pero todos los miembros de la familia supieron que era suya. ¿Y tú has hablado con John o Clarence? Sí, yo no puedo decirlo. Te lo digo, no es algo que crea que pasó. Sé que pasó. En 1937 hubo otra desaparición misteriosa que llamó la atención del mundo entero. ¿Me reciben? Amelia Earhart se desvaneció durante su intento de dar la vuelta al mundo en avión. Nuevas pruebas sugieren que podría haber sobrevivido. 1937. Una tragedia impactó a los estadounidenses. Amelia Earhart, la primera mujer que había sobrevolado en solitario el Atlántico, desapareció durante la última etapa de su intento de dar la vuelta al mundo. Desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro. ¿Qué le pasó a Amelia Earhart?
La desaparición de Amelia Earhart. ...2 de julio de 1937... Amelia Earhart y su navegante se preparaban para el último tramo de su viaje. Estaba en Lae, Nueva Guinea, desde donde iba a despegar con su bimotor, un Electra Lockheed, hasta una isla en el centro del Pacífico, llamada Isla Howland, a unos 4.000 kilómetros. La isla Howland es una franja de tierra de tan solo 2 kilómetros de largo, apenas lo suficiente como para aterrizar el Lockheed. Sería como despegar de noche en San Diego y sin ningún tipo de indicadores, encontrar al día siguiente Central Park en Nueva York. Una serie de vuelos con los que había batido muchos récords habían convertido a Amelia Earhart en una heroína. En 1935, Amelia Earhart vuela con su Lockheed desde Honolulu hasta Auckland. Es la primera mujer en sobrevolar el Pacífico en solitario, recorriendo esta distancia en 18 horas y 16 minutos. Era una figura muy popular y ha seguido siéndolo. Toda una inspiración, especialmente para las mujeres jóvenes. Demostró que no había nada que un hombre pudiera hacer y una mujer no. Y eso era importante en los años 30. Earhart era muy carismática. Dio discursos por todo el país. Fue un modelo para mucha gente y este vuelo era importante porque iba a ser el primero realizado por una mujer alrededor de la parte más ancha del globo. Iba a dar la vuelta al mundo solo por la emoción. Earhart se asoció con un navegante, Fred Noonan. Quiero aterrizar allí. Era uno de los mejores navegantes aéreos de la época. A las 10 de la mañana, hora local, despegó hacia la isla Howland, a unas 2.000 millas náuticas de allí. Recibido. Durante varias horas, Earhart mantuvo contacto intermitente por radio con el aeródromo. Pero sobre las 3 de la tarde envió un mensaje insinuando que se avecinaban problemas. Un banco de nubes la obligó a cambiar de altitud. Habían mandado un barco de la Guardia Costera a la isla Howland para presenciar el aterrizaje. Hubo fallos de comunicación. Amelia Earhart a Itasca. ¿Me reciben? Sí, aquí el USCTC a Itasca. ¿Me reciben? ¡Cambio! No me recibe. Uno de los últimos mensajes que envió fue: debemos estar encima, pero no les veo. Amelia Earhart a Itasca. ¿Me reciben? Sí, la recibimos. ¡Cambio! ¿Me reciben? Earhart y Noonan no pudieron encontrar la isla. Algo va mal. ¿Me reciben? Aquí el USCTC a Itasca. ¿Cuál es su posición? 157.337. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Cuando un piloto tiene problemas, seguro que intenta enviar mensajes por radio. ¿Me reciben? ¿Me reciben? ¡Cambio! Ella tenía un plan para comunicarse. Hubo mucha confusión sobre cuándo estaba transmitiendo y cuándo el Itasca. El guardacostas que la esperaba en la isla Howland la estaba escuchando y muchos mensajes se perdieron. Pero ella estaba retransmitiendo y ellos grabaron muchos de esos mensajes según se fue acercando a la isla Howland. ¡Escuchad! Estamos en la línea 157.337. El último mensaje decía: estamos en la línea 157.337 volando de norte a sur. La línea 157.337 es como se llama la línea de posición que Noonan habría calculado cuando tomó un punto de referencia después del amanecer y con la que atravesó la isla. Luego habrían avanzado por ella hasta sobrevolar la isla Howland. Si no podían ver la isla, volarían de norte a sur por esa línea hasta que la encontraran. Ese es el procedimiento estándar y ese es el último mensaje que se recibió del avión de Earhart. Y luego desapareció. El Electra Lockheed nunca llegó a la isla Howland, como si se hubiera desvanecido en el aire. 157.337.
nunca encontraron a piloto y navegante. Después de 16 días cancelaron su búsqueda. 80 años después, aún nos preguntamos qué le pasó a Amelia Earhart. Teoría 1. Se estrelló y se ahogó. La teoría principal es que Amelia Earhart se estrelló en el océano. El avión se hundió y no volvió a ser visto. Aquí el USCTC Itasca. ¿Cuál es su posición? Hubo un gran fallo de comunicación entre Earhart y el guardacostas, el Itasca. ¿Me reciben? ¡Cambio! Ella operaba en una frecuencia en la que apenas podían oírla. ¿Me reciben? ¡Cambio! Ellos operaban con código Morse y ella no sabía utilizarlo. ¡Esperen! ¡No! ¡No! Hago todo lo que puedo. Prueba con todo. Eso hago, no sé. ¡Por favor! ¿Me reciben? ¡Cambio! Ellos la oían y hubo un momento en que ella también. ¿Me reciben? ¿Por qué no transmitió más? A pesar de sus impresionantes hazañas en el mundo de la aviación, Earhart había asumido un riesgo con este reto. Cuando Amelia Earhart comenzó ese vuelo a principios de junio de 1937, llevaba muy pocas horas de vuelo en un Lockheed 10. No conocía muy bien ese avión. Si yo fuera a volar con un avión alrededor del mundo, querría saber todo lo que pudiera sobre él, sobre cada pieza. Solo iban 2 personas, solo tenían 2 motores y era su primer vuelo. Yo querría conocer todos los detalles. Creo que se dieron cuenta de que no podrían llegar a su destino. Buscaron una isla conocida en sus mapas y se estrellaron en el mar cerca de la isla. Repetiremos este mensaje. ¡Esperen! ¿Me reciben? ¡Cambio! Todos los esfuerzos para encontrarla son en vano. Finalmente, 18 meses después, las autoridades llegan a una conclusión trágica pero inevitable y declaran que Earhart está muerta. Pero eso no ha impedido que la gente se pregunte si la joven habría sobrevivido. ¡Nos hemos estrellado en una isla deshabitada! ¡Seguimos vivos! ¡Adelante, cambio! Algunos creen que el gobierno estadounidense sabe qué le pasó. Hay algunas preguntas que como agente sabes que no debes hacer. La desaparición de Amelia Earhart es uno de los misterios más cautivadores del siglo XX. Y aunque la historia llegó a su fin en 1939... ¿Me reciben? Hay quienes creen que sobrevivió. Ella era imprudente. Asumió riesgos a lo largo de toda su vida. La primera vez que voló a Europa en 1932, pretendía llegar a París. Se desvió casi 1000 kilómetros de su rumbo y aterrizó en un campo de Irlanda. No fue una sorpresa que se desviara de su rumbo. Al parecer, siempre lo hacía. El arqueólogo Tom King cree que Earhart y Noonan se desviaron de su rumbo y realizaron un aterrizaje de emergencia en una isla a 560 kilómetros de Howland. Teoría 2. Se estrelló y sobrevivió en una isla. Hay varias pruebas que respaldan la hipótesis de que Earhart y Noonan acabaron en Nikumaroro. Aquí el USC. King señala pruebas intrigantes, transmisiones de radio enviadas después de que el avión desapareciera. Earhart había estado mandando mensajes durante todo el trayecto desde Ley, ¡Dios mío, no hay señal! pero se recibieron más de 50 mensajes después de que desapareciera. Según King, varias de las transmisiones fueron recibidas los días siguientes a la desaparición y según una revelación impactante, pudieron localizar el origen de la emisión en las inmediaciones de Nikumaroro. No se pasaron de largo. Habían trazado una línea y avanzaron por ella de forma que iban acercándose a la isla Howland. Teóricamente, si no podían ver la isla, tendría que estar al norte o al sur a lo largo de esa línea 157-337. Creemos que probablemente se desviaron al sur de esa isla y llegaron a Nikumaroro. Desde allí pudieron enviar más mensajes, pero cuando subió la marea, el avión se soltó del arrecife, se lo llevó el oleaje y en ese punto se quedaron abandonados y sobrevivieron allí un tiempo hasta que murieron.
Y King tiene pruebas físicas. En 1940, unos colonos que habían llegado a la isla encontraron 13 huesos humanos. Los midieron, los analizaron y hemos enviado esas medidas a antropólogos forenses modernos que han llegado a la conclusión de que probablemente esos huesos pertenecieran a una mujer adulta europea de la altura aproximada de Earhart. King es miembro de un grupo sin ánimo de lucro llamado Tiger. Tiger es el acrónimo en inglés de Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas. Resolvemos misterios de la aviación, misterios históricos. Hemos realizado una investigación arqueológica durante 3 años. Alguien acampó en esa isla, pescó, recogió marisco y comió aves que no vivían en la isla y se encontraron varios objetos, como los restos de maquillaje de los años 30, del tamaño y forma que se veía en fotos de Earhart de la época. Los restos de un tarro que al parecer contenía una sustancia con base de mercurio, probablemente crema para pecas, y sabemos que a Earhart no le gustaba mucho tener pecas. Hay otra explicación de lo que podría haberle pasado a Earhart: caer en manos enemigas. Teoría 3. Se estrelló y fue capturada. Esto fue lo que les pasó. Su avión se estrelló y los japoneses los capturaron. Creo que les llevaron en avión hasta Saipan. Pasaron un tiempo en la cárcel y luego pasaron a arresto domiciliario. La relación entre el gobierno japonés y el estadounidense en 1937 era muy difícil. Éramos el enemigo de Japón y Japón era nuestro enemigo. Esta impactante afirmación viene de Les Kinney, un agente federal jubilado. Cuando era un joven agente de la Oficina de Inteligencia Naval, mi jefe empezó a hablar sobre ir a Saipan para investigar a Amelia Earhart. Yo dije, si la postura oficial es que se estrelló y se hundió, ¿para qué vamos a ir a Saipan? Entonces él me miró mal. Como agente hay algunas preguntas que no debes hacer. Igual que Tom King, Kinney cree que Earhart se desvió y se vio obligada a aterrizar, pero no en Nikumaroro, al sudeste, sino en el atolón Mili, una franja de tierra controlada por los japoneses a más de 1000 kilómetros al noroeste de la isla Howland. Se estaba quedando sin combustible y aterrizó en las Islas Marshall. Algunos testigos lo vieron. 2 jóvenes estaban pescando y dijeron que habían visto a blancos salir de un avión y que habían inflado un bote amarillo. Obviamente ellos nunca habían visto una balsa hinchable. Kinney cree que la señal de radio de Earhart fue interceptada por los japoneses. ¡Adelante, cambio! No tardaron mucho en averiguar su posición. Acabó en Jaluit, que es el cuartel administrativo general de las Islas Marshall, donde tenían una oficina militar. Kinney señala una nueva prueba polémica. Encontré una foto en los archivos nacionales en 2012. Se trataba de una escena en un puerto de Jaluit. Le grité a mi mujer, Jean, ven aquí, mira esto. Y ella no dudó. Dijo, esa persona en el fondo de espaldas a la cámara es Amelia Earhart. Yo le pregunté si reconocía a Nunnan y me dijo que estaba ahí. Al fondo está el barco Kosu. Se ve una barcaza y un avión en la popa. Y he encontrado el cuaderno de bitácora del Kosu. El Kosu estuvo allí en julio de 1937, en las fechas que ella habría estado en Jaluit. Kinney cree que pasaron poco tiempo en Jaluit antes de ser llevados a Saipan y acabar en la cárcel. El gobierno estadounidense probablemente supiera que Earhart y Nunnan habían sido capturados por los japoneses. No podíamos permitirnos entrar en guerra con Japón en plena depresión. Así que ella encontró su final allí. Creo que murió de disentería. La versión de Kinney se aleja mucho de la teoría de que se perdieron en el mar. ¿Es posible que Amelia Earhart pasara sus últimos días en una cárcel japonesa? La mayor parte de mi investigación demuestra que lo que pensaba que era cierto no lo era. Pero nunca he podido hacer eso con la foto. Y me hago la pregunta, ¿podría defenderlo en un juzgado durante un proceso penal? Se perdió en el mar, tuvo un accidente y naufragó, o fue capturada por fuerzas enemigas. Seguimos sin saber qué pasó en realidad con la heroína Amelia Earhart, al menos por ahora. ¿Cuál es su posición? Soy Amelia Earhart. ¿Me reciben?
De alguien que se perdió en el mar, pasamos al aire con el caso del secuestrador D.B. Cooper, que sigue fascinando al mundo. ¿Eres D.B. Cooper? Un secuestro aéreo. Abrió el maletín y ella vio la bomba. Un rescate. Le dieron $200.000. Y un salto al cielo nocturno. Nadie sabe exactamente dónde desapareció D.B. Cooper. ¿Quién era D.B. Cooper? Jueves 24 de noviembre de 1971. Un hombre misterioso embarca en el vuelo 305 de Northwest Airlines. Un caballero compró un billete en Portland, Oregón, para un vuelo de 30 minutos hasta Seattle. ¿Tarjeta de embarque, por favor? En aquella época, los pasajeros firmaban sus propias tarjetas de embarque. Él firmó como Dan Cooper. Bienvenido a bordo. Había 36 pasajeros a bordo cuando el Boeing 727 despegó a las 14:50. Dan Cooper le dio una nota a una azafata que se la guardó en el bolsillo. ¿Nos la colocamos así? El caballero intenta llamar su atención. Ella entiende que debe leer la nota, así que la saca y la lee. En ella ponía: señorita, tengo una bomba. Siéntese a mi lado. Y decía que secuestraría a los pasajeros del avión a menos que le dieran $200.000 y 4 paracaídas. Informó al piloto que inmediatamente contactó con control de tráfico aéreo. El avión rodeó el aeropuerto, mientras las autoridades conseguían el dinero y los paracaídas. Son las 17:24 horas. El avión aterrizó en Seattle y liberaron a los pasajeros. Una de las azafatas se quedaría, así que bajó y subió a bordo los paracaídas y el dinero. El secuestrador pidió que llevaran el avión a México DF y solicitó que volara de forma poco habitual. El avión debía mantenerse a menos de 3.000 metros y volar a 320 kilómetros por hora o menos. En la cabina, la tripulación se da cuenta de que no tienen suficiente combustible para llegar a México y planean parar en Reno, Nevada, para repostar, cuando de pronto... ¿Qué pasa ahí detrás? Se ha encendido la luz de alarma. El piloto se fija en que se ha encendido una luz que indica que se ha abierto la puerta trasera. El avión continúa su ruta y llega hasta Reno. Tras aterrizar en Reno, agentes del FBI rodearon el avión. Cuando entraron en el avión, solo encontraron la corbata negra que llevaba puesta el secuestrador. El secuestrador había saltado del avión en algún lugar entre Reno y Seattle. Las autoridades y el FBI son incapaces de localizar al secuestrador, el dinero o el paracaídas. Sin más pruebas o pistas, la de D.B. Cooper se ha convertido en una de las mayores desapariciones de la historia. Teoría 1. D.B. Cooper era Walter Reca. En 2015, nuestra editorial fue contactada por un autor que había escrito su propia historia sobre el secuestro de D.B. Cooper, en la que el secuestrador era su mejor amigo. Y el mejor amigo del secuestrador era Carl Loren. Carl comenzaba la historia contando que era uno de los primeros paracaidistas de caída libre y que así fue como conoció a Walter.
A mediados de los 50, Walter, Carl y otros 7 hombres formaron lo que llamaron el Club de Paracaidismo de Michigan. Según Carl, Walter era un barbero convertido en delincuente que se había mudado al estado de Washington y se había cambiado el nombre. Durante 3 días, entrevisté a Carl. En un momento dado, cuando estaba recogiendo el equipo, me fijé que en el rincón había una caja. Le pregunté qué había dentro y me dijo que eran las cintas en las que había grabado conversaciones telefónicas con el secuestrador. ¿Eres D.B. Cooper? Walter vivía en Michigan. Carl y él se reunían una vez al año en Michigan o Florida para charlar sobre sus días como paracaidistas. Entre esas visitas, Walter y Carl hablaban a menudo por teléfono. En las cintas, Walter y Carl hablaron sobre el secuestro. Walter contó cómo lo había hecho, dónde había aterrizado y qué había hecho con el dinero. Cuando subiste al avión, cuando te metiste dentro y cerraron la puerta, ya te habías decidido. No tenía claro cómo iba a salir. Solo me vino a la mente y lo hice. Según Carl, Walter Reca murió en febrero de 2014. Brindo por cualquiera que haya saltado de un 727. Tengo una historia que contaros. Pero no todo el mundo está convencido de que Walter Reca sea el hombre que secuestró el avión. Me llamo Rina y creo que D.B. Cooper era mi padre. El motivo por el que nunca le encontraron es porque escapó disfrazado de mujer. Creo que mi padre es D.B. Cooper. Teoría 2. Cooper era una mujer. Esta sorprendente afirmación la hace Rina Rudel, cuyo padre sirvió en la Marina Mercante y en la Armada estadounidense. Mi padre se llamaba Robert Elmer Dayton. De repente, un día mi madre pensó que mi padre tenía algún problema porque le pilló vestido con ropa de mujer. La mujer de Robert se divorció de él en 1954 y se marchó del estado con sus 2 hijos. Robert se volvió a casar en 1965. Su segunda esposa, Cindy, era consciente de su deseo de cambiar. Se sentía incómodo con el atuendo que llevaba y necesitaba hacer algo diferente. En aquella época estuvo al borde del suicidio y buscó ayuda con un psicólogo que formaba parte de un ensayo quirúrgico experimental. En 1967, Robert y Cindy se declararon en bancarrota. En 1968, la pareja viajó a Baltimore, Maryland, para visitar el hospital Johns Hopkins, donde se realizaba la operación de cambio de sexo. Robert y Cindy regresaron a Seattle y se separaron. Robert aceptó todos los trabajos que pudo hasta que ahorró el dinero para la operación. En 1969, mi padre decidió cambiarse de sexo. En 1971, Robert Dayton ya es Barbara Dayton. Barbara vivía en Seattle y Rina y su hermano vivían en California. En 1975, mi hermano Dennis falleció y mi padre vino en una avioneta Cessna al funeral. Mi padre había pilotado como hombre antes de convertirse en mujer. Fue la primera vez que vi a mi padre como mujer. Cuando me marché del funeral, mi primo me preguntó si sabía que mi padre era D.B. Cooper. Tras el impacto inicial, la idea empezó a tener sentido para Rina. Mi padre, cuando ya era mujer, se dio cuenta de que no podía conseguir trabajo, no tenía dinero y necesitaba desesperadamente hacer algo. Y según Rina Rudel, ese algo fue extraordinario. Creo que mi padre secuestró el avión. Iba vestido de hombre, pero llevaba ropa de mujer debajo del traje para poder saltar e irse vestida de mujer sin que nadie notara la diferencia.
Mi padre embarcó en el avión y firmó como Dan Cooper. No olvidemos que mi padre era piloto. Había calculado dónde saltaría. Conocía la ruta que seguirían. Usó su Cessna para reconocer el terreno. Saltaría en paracaídas sobre Goodman, Oregón. Mi padre fue en coche hasta Goodburn y lo dejó allí. Y luego volvió en autobús a Portland. Desde Portland, Dayton secuestró el avión y, según Rina, escapó saltando en paracaídas. Una vez en tierra, D.B. Cooper se quitó su disfraz. Bárbara se fue en coche tranquilamente porque buscaban a un hombre, no a una mujer. Para respaldar esta historia, Rina recurre al análisis que realizó un grafólogo de la firma de D.B. Cooper en la tarjeta de embarque. Cuando mi padre estaba en la Marina Mercante, escribía cartas a sus padres. Cogieron esas cartas, las pusieron junto a la firma y coincidieron. Esta es la carta. Y esta la tarjeta de embarque. Se puede ver que son casi idénticas. El análisis grafológico dijo que no podrían parecerse más. En 2006, Rina obtuvo el historial médico y psiquiátrico de Bárbara y descubrió algo que le sorprendió. Unas semanas después del secuestro, volvió al psiquiatra y este no podía creerse que de pronto él quisiera seguir viviendo. Eso me indica que había sucedido algo. ¿Podría ese algo ser el rescate de $200.000? Como última prueba, Rina comparte una carta que su hermano y ella recibieron de su padre unas semanas antes del secuestro. La carta es de noviembre de 1971. Siento el daño que esto debe haberos causado, pero los dos tenéis toda la vida por delante. Por favor, no me odiéis por lo que he hecho. La vida está llena de cosas inesperadas. Bárbara Dayton, Robert Dayton. Rina está convencida de que su padre, Robert Dayton, también conocido como Bárbara Dayton o D.B. Cooper, logró algo casi imposible. En 2001, fui a visitar a mi padre y en un momento dado le pregunté, ¿eres tú D.B. Cooper? Él sonrió y me dijo, bueno, D.B. Cooper probablemente era una persona muy valiente. No dijo hombre ni mujer. A veces la realidad supera la ficción. Muchas veces. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Vale, adiós, muy bien. Sí, os llamaremos cuando volvamos a casa. Muy bien. Adiós. Adiós. Venga, vámonos. Bárbara Dayton murió en 2002. ¿Se llevó el misterio de D.B. Cooper a la tumba? Puede que algún día la verdad sobre todas estas desapariciones salga a la luz y conozcamos la respuesta a estos misterios sin resolver.